Conectar con la magia de las palabras y la energía de las personas es posible con Poesía con Amigos. Escuchas el podcast de Poesía con Amigos. Bienvenidas, bienvenidos todos a otro episodio del podcast de Poesía con Amigos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta entrega, acompañado por supuesto de María Auxiliadora Pernalete desde el estado Lara. ¿Cómo estás? Hola Carlos, feliz nuevamente de estar en otro episodio de Poesía con Amigos, la magia de las palabras. Y es que estamos muy contentos de acompañarnos en este nuevo episodio, porque hoy el podcast va a tener una energía adicional, ¿verdad, María? Sí. Nos acompaña una poetisa de México y que ya pronto vamos a conocerla y a saber más de ella, como hemos hecho con otros colegas. Bien, pero antes de comenzar, ustedes saben que siempre pues le damos mención a las personas que nos apoyan y que hacen posible que sigamos haciendo este tipo de episodios, como Conexión Plus Radio, más que una radio, tu conexión, @Conexión Plus Radio, donde van a poder encontrar una plataforma de difusión y contenido muy interesante. También @Costuyaya, un costurero de posibilidades, para que puedan tener todos sus bufandas y sombreros, franelas, una variedad muy interesante de materiales para regalar en Costuyaya, un costurero de posibilidades. También David's Branding Crew, @David's Branding C, donde van a tener un equipo de marketing dedicado para crear y contar mejores historias, también que nos ayudan y acompañan en Poesía con Amigos. Y Emily Fernández, la voz que escucharon en nuestro intro del podcast de Poesía con Amigas, es locutora y voiceover, @Emifer Torres. Allí pueden tener sus coordenadas para que vean su trabajo y puedan conocer a la voz detrás del intro de Poesía con Amigos. Y como decía María Auxiliadora, tenemos a una invitada muy especial para conversar en estos minutos, porque saben que Poesía con Amigos siempre procuramos compartir y traer también, hacer parte de estos espacios a poetas y poetisas que quieren mostrar su talento y que nos van a hablar un poco sobre lo que vienen desarrollando a nivel poético, literario, y en este particular, María, porque tenemos una invitada que mezcla la poesía con la música, ¿no? Con la música, algo muy bonito, y casualmente el último en vivo que tuvimos con un poeta que fue Michael también era algo similar, pero Michael viene del verso clásico y Paulina viene del verso libre, entonces es como decir lo que decíamos en un episodio anterior, que aquí hay lo mejor de los dos mundos. Precisamente vamos a entonces a presentarles a Paulina Gutiérrez Jiménez, que nos acompaña desde México. Bienvenida, Paulina. Hola, gracias. Qué gusto compartir contigo en este episodio del podcast, porque nos traes además conocerte, y es muy interesante la fusión que tú haces de la poesía con la música, pero me gustaría que comenzáramos hablando un poco. Yo quiero hacer la pregunta dale. Siempre, Carlos. ¿Cómo llegaste a la poesía, Paulina? ¿Cómo te visitó la musa o ese don? ¿Ya queda? Bueno, fue algo muy extraño, porque, por ejemplo, cuando iba en sexto de primaria, ese realmente fue mi contacto con la escritura. Iba en sexto de primaria y
creo que la dinámica era de escribir, creo que de mis vacaciones o nuestras vacaciones, una cosa así, no me acuerdo, y estaba pues escribiendo en el salón normal y alguien me preguntó si me gustaba escribir y yo simplemente dije que sí, o sea, no, dije que sí sin saberlo, ¿no? Realmente. Luego de esa misma clase hice un poema y hasta ahí. Ese realmente fue el primer contacto que tuve con la escritura, digamos. Ese. Ok. Y ya Nada más. formalmente, ¿cuándo recuerdas que dijiste, este es un poema hecho por Paulina? Igual en esa vez que iba en sexto de primaria, que hice ahora sí que mi primer poema, fue lo que me salió y nada más, ¿Recuerdas, nada más. recuerdas cómo decía? O por lo menos el título. Ay, no me acuerdo. Bueno, No me importa. acuerdo. Eso Ahí lo tengo guardado. eso nos lo vas a compartir en el blog de Poesía con Amigos porque también En queremos algún que momento. seas parte de Puede ser. este espacio, ¿no? Qué Sí. bonito que desde muy joven, pues, te tocó ese gusanillo, digamos, de poder Sí. escribir y transmitir las palabras. Pero también Sí. algo muy particular, ¿cómo llegó ese gusto por la música? ¿O qué te hizo conectar la música con la poesía, con tu forma de recitar también? Bueno, con estos 4 poemas que les mostré en particular fue muy, bueno, no sé si decirlo chistoso o cómo fue, pero estos 4 poemas que se titulan ¿Dónde estás, incertidumbre, placeres y soledad? Fue porque, bueno, es que yo antes estudiaba diseño gráfico y por unas situaciones desagradables que pasaron, me salí de la carrera, cambié a literatura y en mi casa pues ahora sí que sacaron de onda, ¿no? Porque realmente pues nunca leí, ¿no? Más que creo que los de Harry Potter todos, está ahí, pero ya de ahí en fuera pues no volví a tocar un libro, ¿no? Entonces en mi casa pues como que no les gustó la idea, pero ya cuando vieron que si hablaba en serio, pues ya vieron que, bueno, ya me dejaron entrar a la escuela, a la carrera de literatura y creación literaria, y la cursé, y de estos poemas fue muy chistoso, porque estos poemas los hice había una materia que se llamaba corrección de textos, ya era para corregirlos, ¿no? Y entonces estos los hice precisamente para ese taller, los hice porque así, conmigo es así la poesía, ¿no? Sale de manera natural. Los escribí uno por uno, ¿no? En 2 sesiones creo que era, se corrigió con el maestro uno y los demás en las otras, ¿no? Y de repente, pues este maestro me dijo que estos 4 poemas se podían musicalizar. Y hasta me dijo, por lo menos los 4 que has traído aquí al taller se pueden musicalizar. Pero ya obviamente así corregido los dejé en paz pues un buen tiempo, o sea, ya no los toqué pues ya nada, hasta ya después en el 2022 que ya quise que pues estaba yo Decidiste, buscando a alguien, ¿no? Exacto, que me los musicalizara. decidiste a dar el paso. Ajá, exacto, entonces estuve buscando, ¿no? Diferente, quién me lo podía hacer, porque no conozco a nadie, ¿no? Entonces, los que vi, bueno, unos que vi cobraban caro, muy caro, y por ejemplo mi papá me decía que te los hagan, pero que no te cobren, ¿no? Hasta me llegó a decir un estudiante, ¿no? De música, ¿no? Que no cobrara, o por lo menos lo mínimo, ¿no? Estuve buscando, me pasó en una escuela que me dijeron hasta me dio miedo porque cuando me contestaron les dije, no, pues ¿quién me puede ayudar? Yo te puedo ayudar, y era la voz como de, pues me dio miedo, ¿no? Y ya no quise. Después me metí, bueno, los otros que vi cobraban caro y de repente me metí a una página de internet donde, porque googleé así, ¿no? Maestros de música así, ¿quién me lo podía hacer?
me metí a una página en donde maestros de música que se anuncian para dar sus clases. Ujú. Ok, Y interesante. ahora sí que pesqué a alguien, ¿no? Así casi al azar. Era un señor, ¿no? Y ya, pues, y se ven ahí los comentarios de que muy buen de todos, ¿no? Evidentemente, muy buen maestro, da clases a domicilio, todo el rollo. Y justamente pues, elegí a uno, ¿no? Al azar, digámoslo así, me habló al celular, todo, le planteé lo que quería y me dijo que podía venir aquí a la casa, ¿no? Y que era de mi gusto, porque me preguntaban también a todos los que les decía, ¿no? ¿Y qué instrumento quieres? Y yo, no, pues no sé, yo no sé de eso, ¿no? O sea, ¿qué tal si yo decía trompeta y no le quedaba, verdad? Entonces Tienes razón. lo contacté y ya, pues que venía, que el chiste era, o la idea, ¿no? De que me enseñaba el instrumento, si a mí me gustaba, pues yo daba el visto bueno, no. Ok. Le dije a mi mamá y no le gustó, pues le dio miedo, ¿no? Porque me dijo, pues no ¿de dónde lo sacaste? Le dije, no, pues de una página que se anuncian, son varias, ¿no? Y pues le dio miedo, ¿no? Me dijo, no, pues, ¿qué tal si nos viene y nos echa algo, ¿no? Casi, ¿no? Y entonces, pues, hubo uno de los que estuve buscando que me cobraba, pues, bastante caro. Entonces, esta persona que digo, me dijo, ok, yo te presto el dinero para que ya, pues, estuviera yo ahí en paz, ¿no? Ya me lo prestó, lo contacté porque esta persona que es una que me recomendaron ya me dijo que era dependiendo la duración del poema Duración también. del audio, exacto. En este caso el audio, ¿no? Duración del poema, supone que cuánto cobraba y todo, me mandó su currículum, ya los grabé en el celular, se los mandé, y igual me preguntó que con qué instrumento, y yo pues el que sea, o sea, a mí lo único que me importaba es que estuvieran musicalizados, la verdad, es lo único que me importaba. Sí, te entiendo porque yo vengo de la canción. Yo siempre comento eso y casualmente me pasaba lo mismo. Yo buscaba músicos, no es fácil conseguir músicos No. y músicos dispuestos Además a que, colaborar. además, perdón, colaborar. perdón, Ajá. que entiendan el sentido del poema y que se conecten con esa energía, ¿no? Sí, Porque a hacer eso iba, Carlos. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho. Yo, los músicos que gracias a Dios me tocaron el camino fueron tres. Y los tres, primero yo los conocí. Yo no fui tan osada como tú, porque es de valientes eso que hiciste. Sí. Y de verdad que los conocí y hubo como que una conexión también, porque es que debe haber eso cuando se hacen los trabajos colaborativos, debe haber conexión entre ambas personas. Pues a lo mejor por eso era que te costaba tanto porque no conseguías cómo Sí, conectar con. y además, por ejemplo, bueno, ahorita regreso al tema de esta persona, me pasó que, porque estuve buscando también en escuelas, ¿no? Creo, uno que se llama Pedro Reyes, igual me contactó, me dijeron igual que era por Zoom y ya creo, lo que cobraba creo que era 1,500. Una de Monterrey, que no vive aquí, vive en Monterrey, igual por Zoom, y yo pues buscando, ¿no? Entonces hasta que pues, todas ¿Y estas cómo, personas... Paulina, y cómo decides publicar ya después de que está hecho y Sí, dices, ya lo tengo? O sea, sí, es que voy a la otra parte porque, también. porque una parte es lograr ya tenerlo y otra después tener la valentía, porque a todos nos ha pasado que tenemos un trabajo hecho y nos cuesta soltarlo para, Sí, para que lo vean. sí, es que lo que pasa, bueno, voy a la otra parte de cómo se musicalizó los otros, los de piano, los de guitarra, perdón. Sí, entonces ya total final contacté con esta persona, le mandé los audios y justamente en ese lapso, era febrero creo, del 2022, yo estaba haciendo, no creo que era julio, por ahí, yo estaba haciendo mi servicio social. Okay. Y donde lo estaba haciendo, una persona que estaba yo con ella trabajando, estaba viendo, yo estaba en su oficina y en eso esa persona estaba viendo en YouTube un video de un poema musicalizado de alguien, no me acuerdo. Y me lo comentó, me dijo, esta persona subió su poema musicalizado y yo en ese momento que le digo, yo quiero hacer eso, yo obviamente no sabía que el otro trabajo ya estaba, evidentemente.
Entonces, yo lo comenté, no, yo quiero hacer eso, pero No te escuchamos. una vez. Ya, Paulina, Te perdón. perdimos un poquito. Si Sí, puedes ya me oye repetir, mejor. A te ver, perdimos. Ya Ya te me oye oímos. mejor. Sí, ya te oímos. Entonces, como comentaba, me dijo esta persona, yo conozco a alguien que te hace el trabajo, pero no te cobra eso. Y entonces ya pues le dijo, ok, pero justo también a la vez en ese momento yo contacté a la otra, a la del piano, pues por así decirlo, para ver qué pasaba, ¿no? Sí, Porque no para me tener las dos contactaba. opciones. No, ajá, no, o sea, todavía no me contactaba, para decirme ya está el trabajo, ya le marqué y ya luego me los mandó, pero entonces a la vez en ese momento donde estaba haciendo el servicio, obviamente yo ya iba a decirles que ya estaba hecho el trabajo, pero a la vez dije no, entonces yo ya como si nada grabé, bueno, no como si nada, o sea, yo no sabía todavía en ese momento, ya total grabé, ya obviamente me cobraban mucho menos, ¿no? Y entonces ya, pero ya el siguiente día de haber grabado, ya tenía, yo ya sabía que el trabajo ya estaba hecho. Entonces a esta persona, no que me grabó, a la otra, ya justamente se lo iba a decir, es que ya tengo el trabajo, pero al final decidí ya no decir nada y al final ya fue por eso que salieron las dos cosas, ¿no? Bueno, las dos. las dos versiones que además Exacto. queremos escuchar parte de esas dos versiones también, Sí, Paulina, sí, y dar esa mezcla, digamos, ese panorama de cómo es un poema leído sin música o sin contexto, digamos, musical, sin fondo, y cómo le da vida a ese poema también esa música. Entonces, sí, vamos a escuchar el primero que se llama Incertidumbre. sí. Incertidumbre, oscuridad alrededor, la manta negra me cubre, la blanca me da paz. ¿Qué sucede? Murciélago del mal, ¿qué haces aquí con tu roja mirada? Tiemblo, bello arco iris, alegras mis sentidos, sombra blanca, me das paz. Sombra negra, ¿qué haces aquí? Ser del mal, desaparece, algo sucede, luciérnagas blancas iluminan el momento. Siento alrededor la blanca sombra. ¿Qué ocurre? Detrás de mí aletea el murciélago. Cierro los ojos. ¿Qué pasa? Interesante trabajo. Muy interesante esa forma de transmitirlo, Paulina, porque además yo le comentaba a María Auxiliadora también esa manera de darle drama o de darle atmósfera a lo que es las palabras tan sentidas como, y esas formas de transmitir como la sombra, perdón, la manta blanca o la manta negra, también es ese Arcoíris sentimiento. y todo Sí. eso. Que a la vez es luz, porque sombra y luz es lo mismo. Siempre, o sea, son diferentes tonos, pero sigue siendo luz, pues. Entonces, es interesante cómo hablas de las dos. Sí. Y ¿Qué? como les comentaba, pues ya al final, yo ahora sí que ya iba a desembuchar que ya estaba una versión, pero ya al final ya no decidí ya no hacerlo, y al final quedaron las dos. Obviamente pagué doble, ¿verdad? Pero bueno, y al final quedaron las dos. La forma en que me despertó, digámoslo así, de darlos a conocer fue porque como tomaba clase de computación, a mi maestro se lo planteé, se lo dije, le dije, no, es que este maestro me dijo esto de estos poemas que se pueden musicalizar y todo. Y me dijo, ¿y por qué no lo subimos a YouTube? Y dije, bueno, pues es buena idea. Entonces ya después ya me di a la tarea de buscar quién me lo podía musicalizar. Y ya pues al final ya no quise decir nada y quedaron las dos versiones. Sí. Al final. No, pero Sí. bien, porque tienes dos opciones. Claro. Dos maneras también interesantes del mismo poema con dos músicas o dos Tipos de formas música, sí. de mostrarlo. Y me parece muy interesante porque también quiero, antes de que las personas puedan escuchar
la otra versión de otro poema que vamos a compartir, yo quisiera que alguno de los que tienes por allí, Sí. que nos puedas recitar. Bueno, el de incertidumbre, ¿no? El que acaba de pasar. Sí, puedo, ¿no? Ok. Vale. Sí, ok. Incertidumbre. Oscuridad alrededor. La manta negra me cubre. La blanca me da paz. ¿Qué sucede? Murciélago del mal. ¿Qué haces aquí con tu roja mirada? Tiemblo. Bello arco iris. Alegras mis sentidos. Sombra blanca, me das paz. Sombra negra, ¿qué haces aquí? Ser del mal. Desaparece. Algo sucede. Luces blancas iluminan el momento. Siento alrededor la blanca sombra. ¿Qué ocurre? Detrás de mí aletea el murciélago. Cierro los ojos. ¿Qué pasa? Una maravillosa forma de... quisiera con este contraste, digamos, entre un poema musicalizado El poema con música y oyéndolo de la propia voz de la autora. ¿Cuáles son las principales cosas que a ti te inspiran para escribir poesía? Nos decías que te, digamos, fluye de alguna manera natural, pero siempre hay como un detonante, ¿no? O una palabra, un escenario de la vida que nos conecta con eso que queremos transmitir, ¿no? Sí, pues por lo general la naturaleza, pero realmente no tengo una técnica o táctica, digámoslo así, porque realmente me sale de manera natural. De manera natural. Una pregunta, Paulina. Así como, ok, entiendo que tienes estos 4 poemas musicalizados en 2 versiones, que me parece extraordinario la manera como el universo, digamos así, o Dios te escuchó, porque de tanto que querías musicalizar te dieron 2 versiones al final. Sí. Las pagaras o no, o fue regalada, pero las tienes ya y son 2. Entonces, quería saber si aparte de esos 4 poemas, tienes otros poemas publicados o por lo menos en formato escrito, o tienes algo como que algo, sí, que tú puedas decir, tengo 10 poemas ya aquí listos y quiero lanzarlos después, no sé, en un libro o algo así. Sí, tengo un poemario que me falta registrar, en el que quiero incluir ahí muy poquitos que hice en la carrera, en segundo semestre, pero los quiero juntar para que obviamente sean más, ¿no? Los tengo que registrar y quiero, claro, posteriormente publicarlos, ¿no? Okay. Sí. Eso es maravilloso, perdón, María, porque parte de recopilar y, digamos, lanzarse al ruedo, como decimos en Venezuela, para mostrar tus poemas al mundo, es una práctica que hay que reconocer y hay que valorar, porque no muchos poetas, aún con este boom, digamos, de redes sociales, pues se atreven aún a lanzar, a mostrar lo que hacen en redes sociales, tanto escrito o en video recitando, porque todavía tienen ese miedo de qué dirá la gente, si le gustará o no le gustará. Exacto, y yo veo que hay más quienes se atreven a escribir, a mostrarlos escritos que a mostrarlos con la propia voz. Siempre aquí defendemos el que lo hagan así, con la voz, porque no hay nada mejor como escucharlo del autor de su propia voz, y de verdad que a mí me parece interesante. Creo que la primera vez que publicaste con nosotros también fueron unos poemas musicalizados, y sí, es genial porque cuando comenzamos con el podcast, que lo que queríamos era que los poetas recitaran su poesía, nos costaba un poquito, porque generalmente quieren es mostrar el escrito, pues. Sí, o sea, ya después, bueno, ya después de tener los videos, o antes más bien, de hacerlos, pues sí, me di la tarea, pues, de buscar, pues, para difundirlos, ¿no? En diferentes medios. En unos sí me los aceptaron y en otros no, por
por lo malo por mi voz, porque mi voz es plana, digamos, entonces pues no les agradaba, ¿no? Porque me decían, no, es que tienes que recitarlo, tu voz es plana, todo el rollo. Y en otros tampoco por la diferencia de la música. Hubo uno que me dijo, ok, a ver, muéstramelos, ya se los mostré. Me dijo, ok, te voy a decir esto, el de piano no me gusta porque tu voz es bajita y el sonido del piano, pues ahora sí que es pues muy grande, ¿no? Muy alto, pues, por así decirlo. Alto. Ajá, y tu voz no se desentona, ¿no? Con el instrumento. Y en el otro, porque, como lo comentaba anteriormente, no, yo cuando estaba grabando los de guitarra, tenía los audífonos, claro, pero ahora sí que como los cantantes en el estudio de grabación, ¿no? Que al mismo tiempo, mientras cantan, escuchan la música. Entonces, pues para mí nunca lo había hecho y era complicado, ¿no? Entonces esta persona que me estaba grabando me dijo, ok, ¿te parece si grabas sin música y luego ya le pongo la música, sí? Pero pues obviamente lo estaba leyendo y lo estaba ahora sí que haciendo rápido, ¿no? Digámoslo así. O no muy lento, no en pausas, ¿no? Entonces, una chica que también me los difundió, bueno, mi link de YouTube, me dijo, ok, te los puedo, porque le dije, es que todavía no tengo los videos, pero tengo los audios, para no perder el tiempo, puedo mostrarte los audios, ¿no? Entonces me ayudó los dos, pero sobre todo el de guitarra, para que mi voz se escuchara más lenta. Y ahí el problema es que sí se llega a escuchar como robotizada, ¿no? Por así decirlo. Y ese fue el problema. Entonces esta otra persona me dijo, ok, no, los de piano no, pero los de guitarra sí, pero arréglalo, o sea, que le arreglara yo ahora sí que el audio de la voz y ya me los mandas. Yo no sé hacer eso, obviamente, se necesitan programas, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Ya no le mandé nada. Precisamente, bueno, esta experiencia también es un poco para valorar el que te atrevieras a hacerlo, aunque no fuera del modo perfecto que tú quizás anhelabas, pero es un producto que está allí y además lo reconocemos muchísimo porque precisamente romper, y quiero dejarles esta frase. Una amiga hace mucho tiempo que se llama Griselis Barrios me comentó, y yo lo he tomado como una máxima también en el hacer poético, es mejor hecho que perfecto, porque cuando uno promueve o escribe, va evolucionando con el tiempo, ¿no? Y eso también es parte, ¿no? de ese recorrido que como poeta o como escritor, e incluso como poeta que recita, también es un entrenamiento, es una forma de ir evolucionando con el tiempo. Claro, es una práctica y te queda la experiencia de lo vivido y por lo menos ya sabes que puedes grabar sin necesidad de que la música esté de fondo, sino que tú grabas tu voz y luego que le coloquen la música, eso no tiene impedimento de nada. Otra cosa que yo celebro es eso que decía Carlos, o sea, ya lo tienes hecho y es tu esfuerzo. Y aquí lo hemos dicho mucho también, que no importa si tú dices que un señor, no sé cómo es el que decías que decía que no, que la voz plana, que la voz sí, varias personas. El instrumento, pero tú haz tu trabajo y bueno, muéstralo, va a haber gente que le guste, va a haber gente que no. Lo importante es que a ti, a Paulina, le guste para que le pueda gustar a otro. Primero tiene que gustarte a ti y después lo demás no importa. Eso lo dijimos aquí en vivo con una poeta. Sí. Paulina, ¿te parece? Sí, vamos cerrando el episodio de este día para escuchar esa versión precisamente del poema que se llama ¿Dónde estás? En guitarra, para que puedan ver esos matices de la obra de Paulina. Sí. ¿Dónde estás, ángel tierno del cielo? ¿Dónde estás? Recuerdo tu roja sonrisa detrás de la cortina
busco tu mirada. Tiemblo, siento tu presencia. Cierro los ojos, respiro profundo, tiembla mi alma. Oigo tu voz en la soledad. ¿Dónde estás? Tengo miedo. Al ver la cortina, apareces y desapareces. Como hoja al viento te vas. ¿Dónde estás? Cortina naranja, fuego detrás de mí, quemando mis finos huesos. Escalofríos recorren mi cuerpo. Una blanca mirada veo en el cielo oscuro. ¿Dónde estás? Tengo miedo. Estrellas amarillas, luciérnagas blancas. ¿Dónde estás? Aparece. Te busco. No te encuentro. Cierro los ojos. Respiro profundo. Todo se aclara. No te veo. Qué bonito esa experiencia o esos matices que nos da el ver que con la guitarra y con el piano un poema puede tener como dos atmósferas, como dos sensaciones y sentimientos diferentes. Y qué bonito que Paulina nos pueda compartir en este episodio del podcast, pues esos dos mundos de una misma persona. Y quería preguntarte, Paulina, ¿cómo o en qué está inspirado ese poema de ¿Dónde estás? Pues no sé, güey, es que como... Sí, o sea, yo sé que suena raro de que la naturaleza, ¿no? Es como mi inspiración, pero realmente no sabría decirlo porque como me salió así nada más, es lo que se me iba, pues ahora sí que ocurriendo, ¿no? Al momento de escribirlo no estaba pensando en nada, realmente, en algo en específico, ¿no? Lo estabas dejando fluir. Sí. Como, fíjate que nosotros comentamos, ¿te recuerdas de Mario Auxiliadora en el en vivo? Sí. con Michael, que es como si a veces en algunos momentos te estuvieran dictando lo que tú quieres transmitir, ¿no? Exactamente, yo decía en ese en vivo que ahí es cuando yo a eso le llamo poesía, porque fluye de una manera natural que no es rebuscada, no es que no quiero escribir sobre esto y me puse a repensar, no, nació así, fluyó así y así quedó. Paulina, de verdad te agradecemos acompañarnos en este episodio del podcast. Celebramos que nos estés acompañando y poder celebrar tu poesía, ver tu poesía en dos formatos diferentes y invitarte también a que sigas participando en la comunidad de Poesía con Amigos, porque estamos abiertos a recibir tus poemas, tanto musicalizados como también escritos, para que podamos seguir difundiendo y compartiendo poesía con amigos. Sí, entonces digo el otro poema, ¿no? Para que se escuche la cerramos. Correcto. Exacto, vamos a cerrar con tu... Correcto, se llama ¿Dónde estás? Ángel tierno del cielo, ¿dónde estás? Recuerdo tu roja sonrisa, detrás de la cortina busco tu mirada. Tiemblo, siento tu presencia, cierro los ojos, respiro profundo, tiembla mi alma. Oigo tu voz en la soledad. ¿Dónde estás? Tengo miedo. Al ver la cortina, apareces y desapareces. Como hoja al viento te vas. ¿Dónde estás? Cortina naranja, fuego detrás de mí, quemando mis finos huesos. Escalofríos recorren mi cuerpo. Una blanca mirada veo en el cielo oscuro. ¿Dónde estás? Tengo miedo. Estrellas amarillas, luciérnagas blancas. ¿Dónde estás? Aparece. Te busco. No te encuentro. Cierro los ojos. Respiro profundo. Todo se aclara. No te veo. Excelente. Gracias por compartirlo, Paulina, en este episodio de Poesía con Amigos. Te mandamos un abrazo muy fuerte hasta México y esperamos que pues, nos sigas acompañando en Poesía con Amigos, como decía, para compartir tus poemas musicalizados, pero también conocer
tus poemas escritos para compartirlos en la página web de Poesía con Amigos, para seguir precisamente. Y que sería interesante también conocer tus nuevos trabajos. Por eso te decimos que te esperamos de nuevo aquí en Poesía con Amigos. Siempre eres bienvenida. Gracias. Bien, gracias a Paulina por acompañarnos en este episodio. Gracias a ti también, María Auxiliadora, por ser parte de esta conversación. Gracias, Recuerden que Carlos. estamos en el podcast de Poesía con Amigos y les invitamos a suscribirse al canal, darle like al episodio, compartirlo con las demás personas que ustedes consideren que este tipo de contenido les pueda gustar, porque lo que queremos es precisamente seguir compartiendo poesía con amigos. Y seguir compartiéndola alrededor del mundo. Así que suscríbanse al canal y no se pierdan de los próximos episodios del podcast de Poesía con Amigos. Síguenos en redes sociales como @poesíaconamigos. Y lee todos los poemas disponibles en www.poesiaconamigos.com.